A Dios sea la gloria. Llamamos al pastor quien nos trae la palabra de vida. Muy buenos días, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Reciban todos un cordial saludo en el nombre precioso de Cristo Jesús. Los invito a orar, amados, para que sea Dios mismo, por medio de su Santo Espíritu, dirigiéndonos y enseñándonos su palabra. Amado Dios, Señor Padre bueno, te damos gracias. Gracias por este día, gracias, Señor, por el privilegio que tenemos de estar dentro de tu casa. Oramos en el nombre de Jesús y te rogamos, Padre, que podamos estar a cuentas contigo. Te pedimos perdón porque ciertamente somos débiles, somos carne, mas tú eres santo, Señor. Por eso venimos a ti, Señor, sabiendo que tú eres Dios perdonador. Te rogamos en el nombre de Jesús que tu Santo Espíritu en esta mañana sea hablando a nuestras vidas, a nuestros corazones, y que toda persona que nos escucha a través de este medio pueda ser edificada conforme al plan y propósito que tú tienes para nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, porque tú eres ese Dios bueno que nos atrae y permite que estemos dentro de tu casa. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús, te damos gracias. Amén. Y abran sus Biblias, mis amados, en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 5. Vamos a leer la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 5. En el verso 10. ¿Me dan un amén cuando ya tengan todos? Y la palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y con la santísima comunión de su Espíritu Santo. Y dice así: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme y fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse, amados. Amados, el apóstol Pedro escribe este texto que es fundamental en la vida de toda persona. Está hablando primero del Dios de toda gracia, y sí que hablar de esto es algo maravilloso, porque vamos a hablar de Jesucristo, vamos a hablar del Salvador, vamos a hablar de nuestro Redentor, vamos a hablar de ese Dios omnipresente que todo lo sabe, todo lo conoce y que habita la eternidad. El apóstol Juan escribe diciendo que en Él está toda gracia. Si vamos al Evangelio de Juan, en el capítulo 1, en el verso 16 dice, Juan 1:16 dice: porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces vemos, amados, que
la plenitud de Jesucristo es la que está presente cuando venimos a Él y de Él tomamos, de Él bebemos, de Él comemos, en Él somos sustentados, en Él somos guardados, en Él somos salvos. Cuando comprendemos esto, vemos el sentido de lo que el apóstol Pedro está escribiendo, y él dice: mas el Dios de toda gracia. Y el texto se complementa con este versículo del apóstol Juan que dice que de su plenitud tomamos todos. Y quiero llevarlos por un minuto al libro de Colosenses, al capítulo 2 de Colosenses, para ir entendiendo el trasfondo del mensaje, porque realmente hay mucho conocimiento en este verso que nos lleva a dimensionar quién es Jesucristo en sí. Y dice en el capítulo 2, en el verso 10, 9 y 10, por favor, dice: porque en Él, Colosenses 2, 9, dice: porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y dice: y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Y afirma y dice: y Él mismo, el apóstol Pedro dice, y Él mismo os perfeccione. Y es que, amados, el ser humano, a causa de la caída, a causa de la transgresión que se cometió en el huerto del Edén, viene heredando todas las cosas vanas de nuestros padres antiguos. Y cuando digo vano, es que el hombre está vacío, que no tiene propósito, que no tiene ninguna plan relacionado con Dios. El hombre, como escribe el sabio Salomón, todo lo que quiere tener es solo para vanidad, y habla de vanidad de vanidades. Y podemos decir que los conceptos y la filosofía y la forma de vida es sin propósito. No hay propósitos espirituales, no hay propósitos santos, no hay nada realmente que se conciba como bueno y prudente. El hombre está mal cuando no tiene a Cristo Jesús. Y aquí vemos este texto de aquellos que ya han tomado de Cristo Jesús, de aquellos que vienen a Cristo Jesús, de aquellos que están cercanos a Cristo Jesús, y habla de que Él mismo nos perfeccione. Y usted dirá: bueno, pero ¿quién es perfecto? Bueno, le puedo contestar que Cristo Jesús es perfecto. Pero si tomamos de Él, nos estamos perfeccionando, porque de su plenitud tomamos todos. Entonces, lo que escribe el apóstol Pedro tiene un sentido fundamental, radical, en los conceptos que nosotros podamos tener, porque es Él el que perfecciona nuestra vida, es Él el que limpia y quita todo defecto que podamos tener. Él nos va purificando, nos va transformando, nos va haciendo una nueva criatura. El jueves hablábamos de que efectivamente, como dice el apóstol Pablo en 2 de los Corintios, en el capítulo 5, en el verso 17, dice: de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y hablábamos de lo que es la concepción de un niño en el vientre de su madre. Es verdad, nacemos
La criatura está allí formándose y día a día se van añadiendo más tejidos, más órganos, funciones, hasta que ya el niño, a las pocas semanas dentro del vientre me refiero, ya tiene movimientos, ya incluso a las 15, 17 semanas el niño hace movimientos como que si se estuviera desperezando, como que si estuviera chupándose los dedos, y nos causa gracia porque es un bebé que está aún en el claustro materno, pero poco a poco él va formándose de tal manera que cuando nace está completo. Y así es la persona que nace en Cristo Jesús. Poco a poco, cuando nacemos en el Señor, empezamos muchas cosas a aprender, y conforme pasa el tiempo, la criatura va creciendo, así como el niño empieza lactando, después empieza comiendo comidas más sólidas, hasta que ya se va erigiendo una nueva criatura, un nuevo niño, un nuevo adolescente, un joven, un hombre, como dice el texto en el libro de los Efesios, hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús. Si ustedes revisan en el libro de Hebreos, en el capítulo 10, en el verso 14, dice que con una sola ofrenda el Señor nos perfeccionó. Entonces, quiere decir, amados, que ante los ojos de Dios, por medio de Cristo Jesús, usted es una criatura perfecta. No hay defecto, porque la sangre de Cristo, que tiene poder, le ha transformado, le ha hecho verdaderamente una nueva criatura. Si dice que es nueva criatura, entonces lo anterior ya no puede estar vigente. Está vigente lo que es nuevo, está realmente siendo estrenado usted como nueva criatura, y hay cosas que admirar, porque todo lo que es nuevo es admirable, es sorprendente, es atractivo, es hermoso. Y la expresión de que somos nueva criatura no es para que esté puesto como un poema, sino para que sea una realidad en nosotros. Eso es lo que Dios concibe, porque Dios llama las cosas que no son como si fueran. Y esto es sorprendente, como dice el nombre que pone Isaías proféticamente a Jesús. Dice que Él es admirable, que Él es consejero, que Él es Dios eterno, que Él es príncipe de paz. Y eso es lo que tomamos de Él, porque dice que de su plenitud tomamos todo. Y dice el apóstol Pablo, gracia sobre gracia. Usted vea lo que dice el libro del Génesis en el capítulo 17. Miren lo que Dios le escribe, le habla a un hombre mayor, a un hombre que ya había pasado una edad considerable. Dice en el capítulo 17 de Génesis, en el verso 1, dice: era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Imaginémonos, hermanos, a esa edad, cualquier hombre puede decir: pero yo ya soy viejo, ya no hay nada que hacer en mí, ya yo voy a morir así. Como muchas personas dicen: no, yo nací así y a mí nadie me va a cambiar. Pero el poder de Dios, el poder transformador de Dios, puede cambiar nuestro estilo de vida, puede cambiar nuestros conceptos, puede cambiar nuestra filosofía, puede cambiar nuestros sentimientos. Puede ser el hombre, por más duro
transformarlo en un hombre manso, en un hombre tierno, en un hombre delicado, en un hombre afectuoso, en un hombre que tiene afecto natural. Por eso la Escritura dice: sea pues conocida en todos vuestra gentileza. Quiere decir que al más macho que dice que es, Dios lo pone como una mansa paloma, tierno, delicado, atento, noble, justo, misericordioso, lleno de fe. Y es que, amados, les voy a decir algo que es fundamental. La palabra de Dios, o de la palabra de Dios, depende el futuro de un hombre. Por la palabra de Dios puede dictaminarse o predecirse el futuro de una familia. Es la palabra de Dios la que va a cambiar el sistema y los conceptos filosóficos de una casa, de un matrimonio, de un adolescente, de un niño, de una iglesia, de una ciudad, de una nación. Es la palabra de Dios la que puede perfeccionar una sociedad. Es la palabra de Dios la que va a perfeccionar una familia. Son los conceptos que el hombre tiene por medio de Cristo Jesús, porque de su plenitud tomamos todos. Los que un padre de familia transmitirá a su prole, a su familia, a sus hijos, a su descendencia, a los hijos de sus hijos, porque la labor no termina con los hijos. La labor continúa y seguimos enseñando, seguimos siendo puntales, seguimos siendo ejemplo, seguimos siendo testimonio para nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Nuestros hijos dirán: el Dios de mi padre, el Dios de mi abuelo, el Dios al que servía mi padre, el Dios al que servía mi abuelo, a ese Dios yo le voy a servir también, porque ha aprendido con ternura, con paciencia, todo lo que su padre y su abuelo y su abuela le han enseñado. Usted vea la formación que tuvo Timoteo, por ejemplo. Aprendió de Loida y de Eunice, su madre y su abuela. Fue enseñado. ¿Y quién fue Timoteo? Un hombre pero que sirvió tremendamente en la iglesia primitiva. Por tanto, amados, es de esa forma. Por eso es que el Señor establece pautas y pactos con los hombres. Leyendo el texto que tenemos, el último, en Génesis 17, dice: camina delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Dice: entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo: he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre. Amados, qué maravilloso ese pacto que se celebra entre un hombre y Dios. Usted puede decir: pero ¿para qué si ya Abraham estaba de 99 años? Ya le quedaba muy poco. Pero es que, amados, Dios tiene a bien hacer las cosas viejas nuevas, llamar las cosas que no son como si fueran. Y le plació en Abraham, amados, perfeccionarlo. Le dijo: camina delante de mí y sé perfecto. Eso habla, amados, de los propósitos de Dios con cada uno de nosotros. Imagínese usted que Dios le está diciendo a usted: camina delante de mí y sé perfecto.
¿Qué va a decir? Ah, no, ya tengo 40 años, ya tengo 50 años, tengo 80 años. No importa. El Señor querrá perfeccionarles siempre. Acuérdense lo que dice la Escritura: aquel que empezó la buena obra, fiel es para terminarla, dice el libro de Filipenses. Por tanto, amados, es Dios el que tiene que perfeccionar nuestra vida, porque tenemos un Dios perfecto. El propósito de Dios es hacerlo perfecto a usted. No se sienta mal porque no es perfecto aún, pero déjeme decirle que con un solo sacrificio Dios le ha hecho a usted perfecto. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser perfecto? Vayamos al libro de Hebreos en el capítulo 10, amados. Hebreos 10, verso 14 dice: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre. ¿A quién? A los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade: nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Amén. Gloria a Dios. Dice: nunca más me acordaré yo de sus pecados y de sus transgresiones. Entonces, amados, no hay quien acuse a los escogidos de Dios. Hemos sido santificados y hemos sido perfeccionados por medio de la sangre de Cristo. Y continúe leyendo, dice: pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados por los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Usted observe, dice: mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. De tal forma que la perfección Dios la pone en cada uno de nosotros. Día a día el Señor nos va haciendo perfectos de acuerdo a lo que el texto dice, de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron, he aquí que son hechas nuevas. De tal forma que Él quiere darnos perfección, amados. Él quiere darnos lo mejor de Él para que podamos nosotros tener libre entrada al trono de la gracia. Dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para buscar el oportuno socorro. Amados, y es que el que usted y yo hayamos sido santificados, usted observe cómo dice que hemos sido santificados. A los santificados nos ha perfeccionado. Dígale a su hermano que está al lado: usted es perfecto, hermano. Dígale, pero dígale a su esposo: eres perfecto. Dígale a su esposa: eres perfecta. Por eso
en el libro de Cantares dice: amada mía, perfecta mía, paloma mía. Oh, amados, Dios es perfecto, Dios es bueno, Dios enriquece la iglesia, mas el Dios de toda gracia que nos llamó para su gloria eterna. Parece que las palabras que estuvieran allí fueran como adornos, amados, y sí que lo son. Imagínese usted un cuadro maravilloso en donde usted está siendo dibujado por el Creador, y Él cada vez añade términos que hacen que la joya que está en el cuadro se vea cada vez más valiosa, más preciosa. Cuando digo preciosa, no solo hablo de la belleza estética, sino del valor inconmensurable que existe, porque usted fue comprado a precio de sangre precioso. Entonces, Él mismo os perfeccione, dice. ¿Cómo lo va a perfeccionar a usted, amados? Vayamos al libro de Colosenses en el capítulo 1. Dice lo siguiente, amados, para que usted comprenda quién es el que lo perfecciona. Dice el verso 15, el 13 para entender, dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado. Dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean principados, sean dominios, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en Él tenga la preeminencia. Dice el 19: por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Toda plenitud, o sea, no faltó nada. No falta nada en Cristo Jesús. Y Él es la cabeza de la iglesia. Por tanto, la iglesia se va volviendo cada día perfecta. Por eso es que el cántico dice: y a su iglesia se le ha permitido que se vista de lino limpio, fino y resplandeciente. Esas son las obras de los santos del Señor. Por tanto, amados, usted sienta la dignidad que le está otorgando el Señor por medio de su palabra. Cada día Él lo va enriqueciendo, les va enriqueciendo, nos va enriqueciendo por el poder de su palabra, y va transformando todos nuestros conceptos, porque a veces estamos, amados, como decaídos, apesadumbrados, y creemos que somos poco menos que nada. A veces estamos apocados y no entendemos el valor que tenemos cada uno de nosotros para Dios. Muchas personas, amado, desean morirse. Se autoflagelan diciendo: no valgo para nada, no sirvo para nada. La autoestima está por el piso. Pero aquí la Biblia nos dice: somos nueva criatura. La Biblia dice que somos perfectos.
La Biblia dice que somos redimidos. La Biblia dice que somos un pueblo de príncipes, de reyes y de sacerdotes del Dios Altísimo. Entonces, su corazón y su sentir debe de ser tal que usted debe de apreciar todas las joyas que Dios ha puesto en su corazón, todo lo que ha hecho Dios por usted. Dice que estábamos en el lodo cenagoso y de allí nos sacó. Nos ha puesto de tal forma que, como dice el texto también, y Él mismo os establezca. ¿Cómo nos establece, amados? Ve al Salmo 40 y dice: pacientemente esperé yo en Jehová, y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Puso luego mis pies sobre peña, enderezó mis pasos y puso en mi boca cántico nuevo. Verán esto muchos y temerán. Usted está establecido sobre la peña, sobre la roca firme, sobre Cristo Jesús. Allí usted está siendo edificado. Allí usted está siendo construido. Allí usted está arraigado, establecido sobre algo firme. Acordémonos, amados, que ¿qué es lo que a usted lo establece? Es la palabra de Dios. Como les dije hace un momento, el futuro de un hombre, el futuro de una familia, el futuro de una iglesia, el futuro de una ciudad depende de la palabra de Dios. No dependemos de los gobernantes, no dependemos del precio del oro, no dependemos del precio del petróleo, no dependemos del precio del euro. Nosotros dependemos de la palabra de Dios. Estamos cimentados sobre piedra firme. Es en Cristo Jesús en donde estamos arraigados. Pase lo que pase, amados, Él es nuestro guardador. La Biblia dice lo siguiente, amados, en el libro de Habacuc, y lo repite el libro de Romanos, y lo repite el libro de Hebreos. Dice: mas el justo por la fe vivirá. Usted vive por la fe, amados. Es Dios por medio de su palabra que alimenta su fe, porque la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Por tanto, usted está firme en la roca inconmovible que se llama Cristo Jesús. Observe usted lo que dice el Salmo 127 en el verso 1. Dice así: en vano trabajan los que edifican la casa, si Jehová no la edifica. Y en vano guardan los guardias la ciudad, si Jehová no la guarda. Esto, ¿qué es lo que nos trata de decir, amados? Que su establecimiento, porque usted está establecido en algo firme, amados, y es porque Dios lo guarda, amados. Dios guarda su entrar y su salir, su acostar y su levantar. Dios está en todo momento guardándonos, amados. Y si usted cree que tiene que poner guardaespaldas o guardias o amurallarse para estar seguro, pues está equivocado. Es Dios el que lo guarda a usted. No es el caballo, ni el ejército, ni la lanza lo que sostiene al rey. Es el poder de Dios, amados. Con todo caballo y lanza, los reyes caen, los gobernantes caen, cuando a Dios le place, amados. Entonces tenemos que ver que estamos establecidos en Cristo Jesús. Vayamos al libro de Colosenses de nuevo, en el capítulo 2. ¿Cómo es que usted se puede establecer
Dice en el verso 8: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y nosotros, dice, estamos completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Significa, mi amado, que usted tiene que tener cuidado. Dice: mirad bien que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Muchas personas, amados, han sido seducidos y llevados por vientos de doctrinas que han engañado. Toda la plenitud descansa y está en Cristo Jesús, y de Él tomamos todos. Si usted no bebe del agua que salta para vida eterna, entonces usted no conoce el don de Dios. Es en Él, amados, en Él que usted está completo. Dice: en Él estamos completos. Quiere decir que nadie le puede venir a predicar otra cosa. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, que se llama Cristo Jesús. Y todo el que quiera edificar y sobreedificar tiene que hacerlo sobre el fundamento que está puesto, que es Cristo Jesús y los apóstoles, dice la Biblia. Usted no puede admitir ninguna otra cosa que no sea este evangelio, esta palabra, este Cristo glorioso, este Cristo salvador. Entonces, sí, como dice: y el mismo Dios de paz, que nos llamó para su gloria eterna, Él mismo os perfeccione, os establezca. ¿Por qué, amados? Porque usted tiene que estar establecido, arraigado en Cristo Jesús, amados. Miren, vivimos tiempos difíciles, vivimos crisis, pero el mundo siempre ha estado con crisis, siempre ha habido dificultades. El Señor Jesús advirtió y dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confía, porque yo he vencido al mundo. El apóstol Pablo escribe algo que es tremendo, amados. El apóstol Pablo fue perseguido, sufrió naufragios, desvelos, hambre, frío, fue apedreado varias veces, pero finalmente escribe lo siguiente y dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalezca. El texto que tenemos dice: Él mismo os perfeccione, establezca y fortalezca. Es en Cristo Jesús que usted se fortalece. Es en Él que usted toma fuerza. Es en Él que usted puede ser edificado. Es en Él que usted puede ser consolado. Es en Él que usted puede tener ánimo, amados. Nadie le puede dar ánimo. No es ninguna vitamina, ninguna pastilla que le vaya a hacer dormir bien. No, amados, pues a su amado, dice, dará su sueño. El Salmo 4 dice: en paz me acuesto y así mismo dormiré, porque solamente Tú, oh Dios, me haces vivir confiado. Es en Él. Nuestra confianza debe estar puesta en Él. Es verdad, amados, sufrimos el deterioro de nuestro cuerpo. Y Pablo escribe y dice: aunque este cuerpo exterior se va desgastando, el interior cada día se va renovando. Cuando estamos en el Señor, entonces sí podemos decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es importante, amados, regresemos al texto original. Dice en Primera de Pedro,
Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que había padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Qué es estar establecido? ¿A dónde nos lleva este texto, amados? Usted está establecido en Cristo. Usted está establecido en un solo lugar. Usted ha sido puesto en una iglesia. Usted está establecido con una sola doctrina. Usted está establecido por medio de la sangre de Cristo. Nadie puede poner otro fundamento. Nadie puede añadir. Nadie puede restar. Nadie le puede quitar su salvación, amados, porque Cristo pagó su salvación en la cruz del Calvario. Por tanto, usted ha sido llamado para la gloria eterna del Señor. Es maravilloso ver, amados, cómo el Señor dice que a los que ha santificado, a eso los ha llamado para perfeccionarlos. Yo no sé si usted siente el contentamiento, el gozo de saber que Él mismo lo establece, lo perfecciona, lo va fortaleciendo, lo va poniendo en el lugar correcto, amados, para que usted se dé cuenta de todos los cuidados que el Señor tiene para usted. Usted no está puesto allí como una hoja que va a la deriva. No, el Señor tiene cuidados, amados. El Señor es nuestro pastor, amados. Y Él lo llevará junto a aguas de reposo. Él pastoreará su vida, amados, en todo momento. Él no va a descuidar nada en usted. Él estará siempre atento a la necesidad suya. Por eso es que el texto del libro de Salmos dice: claman los justos y Jehová escucha. Este pobre clamó y Jehová le escuchó y le libró de todas sus angustias. Tenemos que entender, amados, que somos su especial tesoro. Sobre ti pondré mis ojos, dice el Señor, y enderezaré tus veredas. Amados, y para terminar, para que usted vea lo que es estar establecido, vayamos al libro de Romanos en el capítulo 5. ¿Cómo es que lo establece? Dice: mas Dios, en el verso 8, Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Entonces, estamos establecidos, amados, de tal forma que es por su sangre, es porque hemos sido reconciliados, es porque el Señor ha tenido a bien mostrar la más alta muestra de afecto y de amor. Lo puede leer en el capítulo 3 del Evangelio de Juan, en el versículo 16, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Vean lo que dice el texto de Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.
Amados, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Eso nos termina de establecer, nos termina de enseñar que están diseñadas todas las cosas para que usted tenga paz, para que viva en armonía, para que viva dando gracias, para que viva dando gloria, para que viva exaltando, para que viva en paz con sus semejantes, en paz con Dios, para que se sienta usted protegido, establecido, perfeccionado, fortalecido por medio de Cristo Jesús. Él es el Dios de toda gracia. Es por Él, amados, es en Él. Y en Él, dice, estamos completos. De su plenitud tomamos todos, gracia sobre gracia. Dice en el libro de Romanos 8, en el verso 16, dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces, amados, hemos sido llamados para grandes cosas. Tenemos propósitos diseñados por Dios. Usted no fue llamado solamente para estar sentado. Usted no fue llamado solamente para ocupar un puesto. No, el Señor lo ha llamado para su gloria eterna, para que usted exalte, para que usted glorifique, para que usted diga: era ciego y ahora veo, era pobre y ahora soy rico, era yo un perdido y ahora el Señor me ha llamado a su casa para que habite dentro de su casa. Ahora me puedo acercar confiadamente al trono de la gracia. Ahora puedo entender, amados, lo que la palabra del Señor dice, que el justo por la fe vivirá. Tenemos grandísimas promesas, amados, por medio del Señor. No crea que lo llamó y ya, no, Él mismo lo va perfeccionando, amado, lo está fortaleciendo, lo está estableciendo, le está mostrando, amados, que usted, si permanece arraigado y edificado y sobreedificado en Cristo Jesús, usted se convertirá en una criatura que el Señor ha puesto para que llegue a ser hasta la estatura del varón perfecto, que se llama Cristo Jesús. El propósito de Dios es que usted sea igual a Cristo Jesús. Ese es el plan. No es que lo llamó y que van ahí vamos a ir como borregos todos juntos y sin que el Señor haga una obra. El que empezó la buena obra, Él es fiel para terminar la obra en cada uno de nosotros. Amén. Así que déjese tratar por el Señor, déjese perfeccionar, establezcase, fortalezcase en el Señor. Amén. Vamos a dar gracias al Señor. Pongámonos de pie. Amado Dios, Señor Padre bueno, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque ella cada día, Señor, nos muestra que tú estás trabajando en nosotros. Tú eres Dios bueno, Señor. Perfecciónanos cada día, Señor. Quita toda aspereza de nuestro corazón. Trata con nuestro carácter, Señor. Derriba la altivez nuestra, Señor. Quita de nosotros el orgullo. Quita de nosotros toda vanidad. Quita de nosotros toda enemistad. Quita de nosotros toda gritería, toda maledicencia, toda palabra deshonesta, Señor Padre. Ayúdanos en nuestras debilidades. Enséñanos, Señor, a compartir con los demás. Que comprendamos, Señor, que todo lo que tenemos, tú nos lo has dado, Señor. Porque la Escritura dice: ¿qué tienes tú que no te haya sido dado?
Señor, te damos gracias, te bendecimos y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga, mis amados.